Nosotros habíamos tenido como dos, tres clases de los 11 pasos de la magia y habíamos avanzado bastante, llegando al paso número 3. Y vamos a seguir con eso porque son 11 pasos, pero como se descontinuó este tema, se me ocurrió hacer una pequeña introducción o resumen, mejor dicho, para ir refrescando la memoria con respecto a este interesante tema. Estos 11 pasos de la magia es un método acuñado por José Luis Parise, que es un referente de estos temas herméticos, de magia, de esoterismo. Tiene muchos libros y muchos videos también. Tiene una escuela. Es un argentino que lleva más de 40 años trabajando el tema de la magia, pero con un sentido bien práctico. No una magia que nos lleve mucho a temas muy sobrenaturales, aunque obviamente que los toca, pero el enfoque que quiere dar es que cualquier persona en su vida normal y cotidiana pueda aplicar, entender y aplicar lo que es la magia como un mecanismo para, en el fondo, mejorar su vida y también abrir paso para que la divinidad tome parte en esa mejora de su vida, o sea, tome parte en los propósitos que cada uno le da a su propia existencia. Ese es el aporte grandioso de José Luis París, porque él habla de que todos estos textos sagrados, todas estas historias de avataras, de maestros, a veces están plagadas de muchas experiencias, muchos relatos que son bastante sobrenaturales. Entonces a veces uno como que queda ahí un poco desconectado de decir, bueno, estos son seres especiales, seres tan grandes que pueden hacer este tipo de cosas, ¿y qué queda para nosotros? Pero él lo baja y da a entender que estudiando bien, en este caso la magia, o el proceso iniciático camino interno de estos grandes maestros y guías espirituales de todas las épocas, eso se puede aplicar por cualquier persona común y corriente. Eso sí que al ir estudiándolo y entendiendo este tipo de conocimiento ya se empieza a salir uno de lo común y corriente. Empieza a entrar en otro nivel de ser. A ver, voy a dejar de compartir porque primero escribí una introducción al respecto y aquí tengo una pauta. Con respecto a los tres pasos, como quedamos en los tres pasos principales, ya vamos a hacer este resumen acerca de estos tres, que tiene que ver con pensar, hablar y sentir. En el fondo, se nos dice que hay que saber pensar, hay que saber hablar y hay que saber sentir. Y eso llama mucho la atención porque uno cree que todos nacemos o mientras vamos creciendo, todos aprendemos a pensar, a hablar sobre todo y a sentir. Y que incluso algunas cosas que ni siquiera hay que aprender. Uno piensa en forma automática. Bueno, eso también es cierto. Y uno se comunica también en forma automática, pero no con el lenguaje verbal.
y, y siente, todos los seres sienten. Pero lo interesante de este conocimiento es que se dice que hay que saber hacerlo, como seres ya conscientes, como seres civilizados. Yo me acuerdo que los griegos enseñaban a pensar. Toda la escuela filosófica en Grecia tenían también como un objetivo principal aprender a pensar, porque lamentablemente el grueso de la humanidad no sabe pensar. Ahora, ¿qué se quiere decir con saber pensar? Bueno, desarrollar el pensamiento, desarrollar capacidad de análisis, desarrollar el pensamiento crítico, saber analizar, sopesar, medir, observar, tener una mente filosófica, una mente científica, investigativa, conocerse a sí mismo, incluso conocer los pensamientos, la raíz de ellos, autoobservarse, todo eso tiene que ver con saber pensar. Por eso que tengo entendido que la mayéutica en Grecia correspondía a que una persona de repente tomaba una decisión o hacía una afirmación. Y esta práctica era que se le preguntara cuáles eran los fundamentos de esa decisión o afirmación, y la persona muchas veces quedaba así como plop, como decimos acá, pero se ponía a pensar, a ver ya, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo afirmé? Y daba una respuesta. Y después se le volvía a preguntar acerca de la respuesta que dio. Y así se profundizaba, se profundizaba, se profundizaba. Bueno, y la mayoría de las veces se llegaba como al fondo y a la raíz de que por qué dijo eso o por qué decidió una cosa. Y también, bueno, las conclusiones a veces eran bastante devastadoras porque se llegaba como a una mera creencia, o incluso a una emoción de miedo, a un patrón, a una cosa meramente cultural, pero no a convicciones profundas, o sea, con fundamento potentes de la persona. Muchas veces se desarmaba todo el fundamento de la persona cuando se seguía indagando, 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 indagando. Pero a la persona le servía porque llegaba a entender esa raíz de lo que decía y por qué lo decía. Y también podía llegar a modificar o a cambiar esa afirmación o creencia si se llegaba al meollo. Bueno, Parisi también dice, hay que saber pensar, hay que saber hablar, porque el hablar también tiene que ser coherente, se supone, con lo que uno piensa, y a veces, la mayoría de las veces no es muy coherente, y el sentir tampoco. Y producto de esa incoherencia es porque a veces nosotros manifestamos situaciones en la vida que son bastante problemáticas, inesperadas, accidentadas o frustrantes, resultados que en el fondo no se esperan. ¿Ya? Porque estos primeros tres pasos son fundamentales para manifestar en nuestra vida lo que nosotros profundamente aspiramos, sabiendo pensar, sabiendo hablar y sentir en coherencia, es que uno puede tener el resultado que espera en cualquier área de su vida. Bueno, también hay tres niveles. Estos tres niveles son el cuerpo, el alma y el espíritu. Y con respecto al cuerpo, que también está muy ligado al ego, porque el ego se identifica con el cuerpo, en ese nivel en nuestra vida corresponde el estudiar,
el trabajar, el crear también una familia, tener hijos. Eso es como la base, como también lo puse en un video ahí en el grupo. Ya eso corresponde como al primer nivel y es como la base y plano, como uno de nuestros propósitos como seres humanos. Ya, por eso mismo que a todas las personas se le instruye para eso y se le da como directrices culturales. O sea, tienes que estudiar algo, tienes que trabajar, elegir en qué trabajar y también es como un mandato social tener una pareja y crear una familia. Casi en todos los países del mundo ocurre eso, independiente de las culturas. Entonces, eso es como general, básico. Después está el propósito del alma. Nuestra alma tiene un propósito. También algunos le llaman la misión del alma. Y eso es un poco más complejo porque la persona tiene que saber identificar cuál es el propósito de su alma. Y también el diagnóstico no es muy esperanzador al respecto porque la mayoría de las personas a veces viven una vida sin saber cuál es el propósito de su alma o la misión de su alma. De ahí que también hay tanta infelicidad en las personas, ¿ya? El propósito del alma tiene que ver con una naturaleza, una esencia particular que cada persona tiene. Hay gente que su propósito tiene que ver con las ciencias, otros con el arte, otros con la salud, con la medicina, otros con lo que uno pueda pensar. ¿Para qué? Porque ese propósito es un medio para, en el fondo, poder conectarse y manifestar a su propio espíritu. El espíritu ya es algo mucho más abstracto, ya más profundo, es como nuestra divinidad, ya que está en una dimensión muy profunda, muy elevada en nosotros mismos, bueno, y en todo el universo, pero para poder manifestarse en este plano, ya en esta experiencia terrenal, necesita un intermediario y esa es el alma, a través de los diferentes propósitos. Por ejemplo, ¿qué cualidad podría albergar el espíritu? Así como un arquetipo espiritual o una cualidad muy esencial de todos los espíritus. Puede ser la verdad. Y hay gente que en su propósito de alma se identifica más que nada como con esa misión de manifestar la verdad aquí en esta tercera dimensión, pues. Y de ahí, si esa persona está muy conectada con ese propósito, puede elegir una carrera como abogado, como político, como profesor, pero siempre va a tener la intención de buscar y promover la verdad. Otros, la belleza, también está dentro de esas cualidades espirituales. Y ahí también podría buscar un medio como músico, como artista visual, por ejemplo, paisajista, pero otras muchas más que pueden ser consideradas como eh, más lejanas a lo que se entiende como belleza, pero que en el fondo igual buscan la belleza. Otra podría ser la justicia, que hay muchas personas que se conectan mucho, vuelvo a repetir, con esta misión y se vuelven activistas sociales
También abogados, estos abogados que no son los típicos abogados que están muy corrompidos actualmente, pero abogados que luchan por la justicia. También periodistas, periodistas de investigación, que siempre están investigando, ¿para qué? Para hacer justicia, ¿ya? Por eso es que es muy importante que nosotros, si es que no tenemos claro cuál es nuestro propósito del alma como medio para conectarse y manifestar nuestro propio espíritu, eh, podamos empezar ese camino, ese camino de autoconocimiento. Y para eso también se necesita expertise. Y uno de los conocimientos, por ejemplo, es el poder de manifestar, de saber manifestar o de crear realidad. Como así lo dice actualmente tantas fuentes que hablan de la ley de atracción. La ley de atracción es para, según lo que se dice, para poder manifestar lo que la persona quiere en su vida. Vamos a comenzar por esta lámina, que es como una antesala que se debe estudiar en este conocimiento de los 11 pasos de la magia. Uno tiene que pensar cuando quiere algo, cuando quiere manifestar algo, ya un deseo, un proyecto de vida o un proyecto intermedio, lo que quiera materializar. Puede ser un proyecto de vida total o pueden ser mini proyectos. O en la cosa que se embarque de verdad una persona, en la cosa que esté actuando siempre se desarrolla un proceso. Y a veces uno en esta antesala se encuentra con las siguientes interrogantes. O sea, uno tiene que hacer un análisis ahí. ¿Es necesario? Pónganse a pensar cualquier tipo de proyecto en que ustedes estén involucrados, cualquier sueño, cualquier deseo, ¿ya? Primero que nada, ¿es necesario? ¿Necesito llegar y realizar ese objetivo? También otra interrogante es si es posible. Y ahí aparece inmediatamente el grado de imposibilidad que puede tener eso que nosotros queremos realizar. Entonces, es un análisis que uno lo hace sabiendo o no sabiendo este conocimiento. Si uno siempre va a pensar, pucha, necesito esto, es súper necesario que lo empiece a desarrollar. ¿Es posible lograrlo o no es posible? Pucha, quizás sea imposible. Contingente. Contingente, ¿están las condiciones para que lo logre? También depende de nosotros. Eso también tiene que ver con lo contingente, ¿ya? Y ahí, ¿qué hace el mago? El mago no queda atrapado en estos cuadrantes. Si realmente está muy seguro de un propósito, está 100% convencido, tiene que empezar el camino de manifestación. Porque si uno se queda pensando, por ejemplo, en lo necesario, uno puede perderse, decir, es que necesito para eso más dinero, es que necesito que mi jefe me valide, es que necesito que la gente me respete, es que necesito que cambie el gobierno.
también lo contingente. Lo que pasa es que ahora hay una crisis económica. No, porque se está llenando, no sé, cualquier cosa de inmigrantes y los migrantes van a hacer que los sueldos bajen. O sea, se pueden aparecer millones de ideas contrapuestas al propósito que uno quiere. Pero uno tiene que hacer ese análisis obligadamente para tener un terreno claro, pero no detenerse. Esa es la idea. Entonces aquí dicen estos cuadrantes que son como la antesala ya de esta magia de manifestación. Dice necesario preguntarse si es necesario el cambio, la transformación, la meta. Todo empieza con una decisión, ¿ya? Lo primero que nada es decidir. Posible. Se va de lo posible a lo imposible, jamás detenerse en el análisis de la mente que dice que es imposible. La mente siempre va a sacar muchos argumentos para no hacer posible lo que nosotros hemos decidido, pero hay que observarla, entenderla por qué dice eso, pero no detenerse, ¿ya? Porque se supone que la magia es para hacer cosas increíbles y también se dice que la magia realiza milagros. Imposible. Se debe desafiar la barrera de lo posible, logrando imposibles. Si a uno le dice eso es imposible, bueno, al mago cuando le dicen eso, le da más valor, le dan más ganas de emprender ese camino. Contingente, llamado, llamado la suerte, casualizar, azar, imprevisto, destino. Se debe controlar lo contingente, ¿ya? Ahí uno tiene que crear sincronías y eventos de destino favorables. Eso es, por ejemplo, imprevistos que pueden suceder que a uno le echan a perder los proyectos, las decisiones. Pero el mago, cuando hace bien su trabajo, ya empieza a transformar esos imprevistos y ya no es una víctima de lo que pueda suceder en el mundo exterior y que él cree o siente que no controla, incluso el clima o a otras personas que pueden interferir. O sea, cuando se empieza con el trabajo de la magia, después los sucesos externos empiezan a trabajar de forma sincrónica y a favor del propósito. No se oponen. Entonces aquí está la pregunta clave. ¿Qué es necesario? ¿Es posible? ¿Es imposible? Depende de lo contingente. Y ahí nos enfrentamos también a una palabra importante que es la realidad. Muchas veces cuando nosotros hablamos de este tema o exponemos algún sueño, como digo, deseo, proyecto, decisión, alguien puede decir, ya, pero tienes que ser realista. Mira, la realidad es esta. Y a veces te frenan porque te tratan de lo que tú estás proponiendo es una fantasía. Pero nosotros también tenemos que estudiar profundamente qué es la realidad. La realidad no es fija. La realidad es una construcción, una manifestación, producto de todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro verbo, en nuestro sentir. Y eso se plasma. Bueno, y también en la mente de el colectivo, de todas las mentes colectivas, por ejemplo, de un país. Pero no es algo monolítico, algo que no se pueda cambiar o transformar. Incluso las realidades de cada cual son distintas y es una materia a trabajar. Se puede modificar. La realidad son estados que se han materializado.
pero ese estado se puede disolver y se puede materializar en otra cosa. Recordemos que cuando hemos hablado del campo cuántico, es precisamente para ir a la causa que crea realidades y uno puede enfocarse en otra posibilidad para crear otra realidad. Entonces, la realidad nunca hay que verla como un ente poderoso, no, hay que entenderla como lo que es, una materia prima que se puede manifestar de una forma o de otra. Y hay que entender que lo que está manifestado es porque se pensó, se habló y se sintió, aunque sea de manera inconsciente. Ya, la mayoría de las realidades en su gran totalidad son inconscientes, o sea, se han formado de manera inconsciente por nosotros mismos. Bueno, aquí están los paradigmas actuales que son el centro ya de la construcción de cualquier realidad. Y eso lo podemos ver en el planeta, en el sistema, en los países, pero también hay que verlo nosotros mismos. Estos cuatro paradigmas funcionan en la mente de cada cual a través de creencias establecidas y grabadas en nosotros y que son verdaderos implantes. Nosotros tenemos creencias en cuanto a política, economía, religión y ciencia. Y toda nuestra realidad ha sido manifestada por estos cuatro paradigmas. Aquí también estas terminologías se ven bastante abstractas, pero si nosotros las decodificamos en nuestra vida práctica, bueno, la política es todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones, el nivel que tenemos de redes familiares, sociales, de amistades, de cómo, repito, nos relacionamos o socializamos con la gente, todo eso es política y hay creencias. En la economía, toda la parte económica particular de cada cual. El puedo, tengo, dispongo, ya, para invertir, bla, bla, bla. La religión también tiene que ver con creencias. ¿Para qué decir? O sea, ¿a qué le tenemos fe? Tiene que ver con muchos valores al respecto. Y la ciencia también con lo que entendemos que es real o no real. Porque cuando uno dice, mira, nos vienen con toda a veces con todo una pomada, se puede decir, y a nosotros no nos tinca y te dicen, oye, esto está comprobado científicamente. Ah, ya, con eso, si tú quieres cuestionarlo, quedas totalmente desarmado porque como está demostrado científicamente, pero entendiendo bien lo que es la ciencia también son creencias y se van superando paso a paso. La ciencia de ahora no es la misma ciencia de hace décadas. Pero hay que entender esto de los paradigmas. Los clásicos son política, economía, religión y ciencia y están en el mundo exterior como en nuestro mundo interior. Estos cuatro paradigmas deciden lo que es la realidad. Si quieres cambiar tu realidad o la del planeta, es necesario ir más allá de esto. ¿Ven? Aquí las coordenadas de la realidad tienen que ver con estos paradigmas y con lo que vimos también como estas condicionantes. Poder, política, ¿cómo opera en nosotros? ¿Puedo o no puedo? La política en nosotros tiene que ver mucho con las cosas que nos habla de nuestro propio poder. La economía, el tener, ¿tengo o no tengo para realizar lo que quiero?
Deber, ¿debo o no debo? Ahí tiene que ver la religión, que está muy ceñida a lo moral, a la ética. ¿Debo hacerlo o no? O no puedo, no debo hacerlo porque sería un pecado, no sé. Saber, sé o no sé, tengo la ciencia suficiente para emprender este camino. Uno también puede decir, pucha, no sé cómo hacerlo. Soy ignorante, no tengo las habilidades. Ahí están esos cuatro paradigmas funcionando en nosotros mismos. Ahora, esto no es solamente hacer magia en este enfoque para manifestar caprichos o deseos del ego, porque ahí no tendríamos la fuerza ni la potencia suficiente. El ego se equivoca muchas veces, aunque claro que sí, mucha gente manifiesta propósitos del ego, pero como hemos visto, el ego ahí es todo un mundo y como está lleno de tantas contradicciones, de comparaciones, de competitividad, de copia, no es lo que estamos hablando acá. Acá se habla de propósitos que tienen que ver con esa misión del alma para manifestar el espíritu en sí mismo, es para que la divinidad pueda pasar a través del puente del alma y pueda manifestar realidades ya en nuestra vida. O sea, que los proyectos y los propósitos de nuestra vida tengan un enfoque y un fin espiritual. Entonces aquí se invita a la divinidad ya a guiar como norte en este camino de manifestación. Ahí está, por ejemplo, la alegoría de toda la tierra prometida de Moisés, que también guarda misterios de magia. Todo ese éxodo de Moisés como mago y que condujo todo un proceso a un pueblo hacia la tierra prometida es un camino interno de manifestación y de magia, pero que tenía un propósito, como se dice en la enseñanza, divino. La tres. Por eso existe una magia superior que incluye la divinidad. Un principio que no hay que olvidarse jamás es que la magia siempre resulta de lo sutil a lo denso, de adentro hacia afuera. ¿Ya? La magia no es de lo denso hacia lo sutil, ni de afuera hacia adentro como nosotros funcionamos comúnmente. Hay que modificar lo más interno que nosotros tenemos, hay que ir a eso, ¿ya? A lo más interno y de ahí partir. Hay que conectarse con el mundo más sutil y de ahí empezar a co-crear, ¿ya? Y eso se le llama mundo psíquico. Joe Dispenza le dice campo cuántico. También se le llama la mente o la fuente. Es el aspecto más sutil que nosotros tenemos. Entonces, desde ahí se empieza. Ni siquiera en la energía. Hay mucha gente que empieza un camino interno en lo energético. Dice, ay, quiero una vida más espiritual y se pone a hacer yoga. Quiere una vida más espiritual y se empieza a hacer tai chi. Bueno, eso es para mover energía, que nadie dice que es malo, pero no es el principio de los principios, ¿ya? Por eso que muchas veces las personas que hacen yoga, los que hacen tai chi,
y distintos sistemas energéticos tienen los mismos dramas y problemas que cualquier persona. Y se supone que alguien que está en un camino espiritual debería, entre comillas, cierto dominio ya de ciertos conflictos. Aquí estamos en la 13, ahora la 14. Aquí se vuelve a recalcar, nunca se empieza por lo físico ni por lo energético, ¿ya? Y aquí hay varios ejemplos, cursos, dietas, ejercicios, yoga, técnicas, terapia, que a veces están muy enfocados a un cuerpo sano o a un cuerpo energético sano. Pero ya lo dije, ese no es el principio de los principios está en lo psíquico, en lo sutil, en lo espiritual, porque uno se puede conectar con lo espiritual. Ahora nos vamos al 20. Ya. ¿Y qué pasa cuando nosotros comenzamos por ese principio, ya ese principio espiritual? Miren, un ejemplo para que esto no sea tan complejo. Hay gente que de repente despierta en una etapa de su vida y dice, yo quiero ser feliz, ya me aburrí. Me aburrí de tanto drama, de tanto caos, de tantos tropiezos. Quiero ser feliz. Bueno, la felicidad corresponde a ese principio espiritual. Es una cualidad espiritual, la felicidad. Ese principio espiritual se manifiesta en el mundo. Muchos dicen que no, que es imposible, que la felicidad son solo sucesos efímeros. Pero alguien puede decidir, concientizar y desear y aspirar a ser feliz. Ya, ahí empezó un camino. Si es que lo decide con voluntad, con convicción, con fuerza, quiero ser feliz. Ya, entonces ahí vamos, ahí pasaríamos como al alma. El alma tiene que elegir una forma de ser feliz, porque si uno dice quiere ser feliz, pero pucha, en este plano hay que darle forma a eso. Entonces ahí se empiezan a elegir medios para ser feliz. Alguna persona puede determinar que no puede ser feliz en una ciudad contaminada y superpoblada y que la felicidad sí tiene que ver más con vivir en un entorno más natural y despejado. Bueno, ahí se le está dando forma. Ahí el alma empieza a adoptar una misión, una vida natural. Estos son ejemplos. Pero esa idea de ser feliz nace en un caos, ¿ya? Porque nuestra mente es un caos. Eso también está muy estudiado, bueno, en todos los principios de la alquimia, que todo lo que se quiere realizar en orden, todo camino, siempre empieza en un caos. Y ese caos se tiene que ordenar, porque nuestra mente no está ordenada, no está limpia, no está pura. Entonces, si uno dice quiero ser feliz e implanta esa idea, bueno, la implanta en un mundo de contradicciones y de ideas contrarias y caóticas. Es cosa de que examinemos. Van a aparecer todos los paradigmas y ese cuadrante que vimos al comienzo, diciéndole, no, imposible, no, no tienes, ya estás viejo, no tienes el dinero, eres ignorante, no sé, va, 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 va. Ya, entonces, esa idea se tiene que eh,
ir haciendo camino, se tiene que ir imponiendo, tiene que ir ordenando la mente. ¿Para qué? Para llegar al orden. El caos se tiene que ordenar. Todo empieza con la idea. ¿Ven? Quiero ser feliz es una idea. Idea es similar a una imagen. Imaginemos si queremos una novia o novio. Imaginaremos una persona bonita, una familia, en torno a un fogón o de vacaciones, etcétera. Pero eso es solo una forma. Para concretar eso, en la realidad se deberían aplicar los pasos exactos y coherentes con esa imagen. Ya, por ejemplo, ya esta idea, o quiero ser libre para cambiar. Estoy chato de siempre estar sometido, he estado sometido toda mi vida, he estado condicionado y ahora quiero ser libre. ¿Ya? Y para ser libre, bueno, una persona puede llegar a una convicción particular de cambiarse de lugar, de país, de casa, o incluso deshacer relaciones que lo mantienen comprometido pero sufriendo muchas décadas, lo que sea. Y ahí empieza su camino de manifestar otra realidad, co-crear una realidad diferente. Pero la persona, cuando se plantea esta idea de ser libre o ser feliz o ser próspero o estar sano o estar en paz o tener una buena compañía, lo que sea, esa es una imagen, aparecen muchas imágenes asociadas. Ah, quiero esto, sería ideal esto otro, bla, 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 bla. Pero es súper bueno tener esa visión, como las empresas. Todas las empresas comienzan por lo más intangible, es una visión. Y esa visión es bien abstracta, es como el espíritu de la empresa. Ni, ni siquiera es la misión. La misión ya empieza a ser algo más definido. Como lo hemos hablado acá, que la misión tiene que ver con esa parte álmica, de, de darle curso, viabilidad a una visión. Entonces, esa idea es un caos que no se puede resolver desde la idea. La idea es idéntica a identidad, identificación, ídolos, lo que creemos que somos, pero que solo son asociaciones de ideas bastante caóticas. ¿Ya? ¿Por qué aquí habla de ese caos? Porque en este momento el que comanda ese mundo de ideas es nuestro ego, porque ya hemos hablado que en el 95% de nuestra identidad, de nuestras creencias, valores, paradigmas, están en el ego. Entonces, el ego está lleno de asociaciones, aquí como dice, ideologías, creencias, vicios, valores, apegos, patrones y complejos, ya acerca del éxito, del amor de amigos, de la familia, de la salud, del dinero. Entonces, el ego ahí es como el que determina si algo es factible y el que ha plasmado toda la realidad, el mayor grueso de nuestra realidad en todos esos aspectos. Éxito, amor, amigos, familia, salud, dinero. Y al final eso es la realidad. Y si nosotros queremos una realidad distinta, porque de eso estamos hablando, transformar una realidad, alquimia. Si estamos súper felices y conformes con nuestra realidad, bueno, estas enseñanzas no tienen valor, ¿ya? Entonces, para cambiar esa realidad hay que ordenar y
hay que sacar del centro al ego y poner al centro al ser con la decisión y la idea y la visión que se ha decidido en conciencia. Y aquí pasamos al primer paso, que es la idea. ¿Desde dónde proviene la idea? Bueno, como lo vimos y como hemos propuesto, que la idea ideal es que provenga de nuestra esencia espiritual, que nosotros tengamos un objetivo espiritual, porque ahí vale la pena seguir y ir co-creando nuestra realidad, ya que el que propone, el que decide, sea nuestra esencia espiritual, que sea un propósito muy profundo y que ese propósito vaya iluminando, guiando todos los otros propósitos más pequeños que hacen como sincronía en este camino fundamental. Solo es cuestión de ordenar el caos del universo para que la magia del cosmos se inicie. Pero como ocurre con todo orden, se precisa un método para lograrlo. Pensemos ahora en cualquier cuestión que queramos alcanzar en nuestras vidas. Si hemos pensado en una novia, o una familia, o un buen trabajo, o salud, es bastante fácil imaginarse a una joven bonita, una escena de padres e hijos alrededor del fuego, una hermosa oficina, en una empresa, con nosotros dentro, o vernos corriendo por el parque. ¿Ya? Entonces, ahí todo comienza en la mente, como lo hemos visto. Pero todo eso no es más que la imagen, la forma de la cosa. Si queremos avanzar hacia la concreción de esa cosa, en el mundo estaremos obligados a ir más allá de la imagen. Y para eso debemos hacer uso del lenguaje, por la vía que sea. ¿Qué es lo que define la cosa en sí? ¿Qué define que esa joven sea mi novia? ¿En qué consiste una familia? ¿Cuándo un trabajo es bueno? Veremos entonces que irremediablemente lo que suponíamos más anecdótico y menos importante se hará imperioso, la palabra, pues precisamos definir la cosa detrás de la imagen. Así es como funciona el universo en cualquier orden. La magia del verbo creador. Entonces, ya teniendo clara la idea, la visión, lo que se quiere, la imagen, esto se tiene que ordenar porque el universo recibe instrucciones, recibe órdenes. ¿Y cómo lo hace? Con el sonido, con el lenguaje, con la palabra. Ahí el universo comienza a actuar, ¿ya? Todas las enseñanzas de magia de Oriente, Medio Oriente e indígenas, todas enseñan un respeto hacia la palabra, solo comparable con el respeto hacia lo divino. Concreta y sorprendentemente desconocemos los pensamientos que nos habitan hasta que los nombramos.
lo cual significa que si nombramos algo distinto a lo que nuestra idea suponía que diríamos, eso nombrado es lo que está en realidad en la mente tratando de realizarse en el mundo. Aquí lo que se dice es que muchas veces pensamos algo, tenemos un propósito, pero cuando hablamos, nombramos algo totalmente distinto a eso. No hay una coherencia. Y de verdad, lo que nosotros nombramos es lo que en realidad está en nuestra mente. ¿Ya? Muchas veces nosotros decimos que queremos algo y también pensamos que lo tenemos muy claro, pero después cuando nos preguntan o cuando empezamos a verbalizar ese deseo, ese propósito, empezamos con una serie de incoherencias en el lenguaje. Si, mira, alguien dice, yo quiero esto, no, si yo estoy trabajando por esto. Y después sigue la conversación y dice, bueno, veré si resulta, voy a tratar, pucha, en una de esas, o quizás, ya, el lenguaje ahí es totalmente ambiguo, no tiene la dirección y está co-creando puras realidades contrarias o débiles y contradictorias y poco coherentes con lo que dijo al principio que quería concretar. Por eso es súper importante aprender a hablar, observar el lenguaje y entender el lenguaje y cómo funciona el universo, porque el universo, como dije, es ordenado por el lenguaje, pero el universo no conoce de ambigüedades, tampoco se conoce el no. Hay muchos ejemplos al respecto. Cuando se dice, no pienses en un caballo blanco. Bueno, inmediatamente uno piensa en el caballo blanco porque el inconsciente, la mente, el universo no conoce el no. No quiero esto, bueno, lo estás invocando. No, a esta persona yo la detesto. A esta persona no la quiero ni ver. Bueno, como la detesta, la está atrayendo. Porque, bueno, ahí hay una emoción detrás. En las emociones negativas hay una atracción. Pero de ahí vamos a ir a la emoción. Las consecuencias no podrán tardar en manifestarse, pues descubrir que la palabra va en una dirección diferente de la idea es descubrir que nuestras fuerzas se han dividido dramáticamente. Mientras con una parte nuestra tratamos de crear algo, nuestra mente está tratando de crear otra cosa, que bien puede ser diferente o directamente opuesta a lo que queremos crear. ¿Ven este dibujo? Es fantástico porque el hombre está apuntando hacia una dirección, pero lleva un cartel con una flecha hacia otra. Bueno, eso refleja mucho al ser humano. Pucha, dice que quiere una cosa, pero después habla otra. ¿Y para qué decir cuando después siente otra cosa? Aplicación. Ejemplos. Voy a buscar trabajo. ¿Qué instrucción estoy dando al universo? La de que ordené todos mis días para que no encuentre trabajo, sino para que simplemente me lo pase buscándolo. ¿Ya? Si una persona quiere encontrar trabajo y constantemente está verbalizando, voy a buscar trabajo, voy a buscar, le está ordenando al universo que se va a pasar todos los días buscando trabajo. No que lo va a encontrar. Quiero encontrar un buen marido, puede decir una persona. Entonces, la única forma en que puede cumplirse mi orden es trayéndome hombres que ya estén casados, es decir, que sean maridos. Y para peor, según las instrucciones que ordeno, que sean buenos maridos, que por lo tanto jamás atenderían a otra mujer que no sea su esposa. Es decir, ordeno que el universo me traiga hombres que jamás me atenderían a mí.
O sea, no hay que encontrar un marido, y ni siquiera un buen marido, hay que encontrar una persona que esté libre, ya dispuesta para uno, para una en este caso. También eso se aplica en muchas personas que hacen, ¿cómo se llaman? Estos decretos. Quiero encontrar pareja, quiero encontrar una pareja. Y también se toma como ejemplo porque una pareja son dos. Entonces conocen puras parejas. Siempre le llegan eh, buenas parejas, pero no una persona libre. Entonces ahí hay que observar y saber hablar, saber dirigir al universo. Y inmediatamente también un error común es pensar, ¿cómo lo hago? Cuando uno tiene un propósito, cuando uno tiene una idea, nunca hay que pensar inmediatamente cómo lo hago. Eso es una trampa de la mente, porque el universo siempre busca la forma de ir realizando lo que ya se le ordenó, porque la forma, el cómo lo hago, está en el tercer paso y otros pasos más adelante. Entonces no hay que saltarse inmediatamente al cómo lo hago. La mayoría de las veces cuando se empieza inmediatamente a realizar cosas, creyendo que ya los pasos anteriores están muy claros y coherentes, es que hay muchos fracasos y muchos también estancamientos y las cosas no resultan. Porque la mente cree que inmediatamente sabe lo que quiere. Entonces empieza al tiro a trabajar, a moverse, a ejecutar. No hay que empezar nunca como el cómo lo hago. Ya, el cómo lo hago tiene que ver con la emoción en todo caso. Es como la forma, cómo me siento. Y ese es el tercer paso. El único como que al mago le interesa no está afuera, sino adentro. ¿Cómo se siente respecto de la cosa que invoca? Aquí sale invoca con B larga porque hace referencia a lo que uno invoca, usa la palabra y la boca. Para que el universo se movilice trayéndome lo que le ordeno preciso, que la orden no esté dividida respecto de la idea y que mis afectos no estén divididos respecto a lo que ordeno. Eso es lo que me aporta el paso 3. Me libera de tener que encontrar la forma de hacerlo y pone toda la lente en la forma en que me siento. Ya, lo que uno tiene que hacer luego de usar correctamente la palabra es sentirse ya en coherencia con lo que se aspira. Entonces, uno puede tener una visión, uno puede ya verbalizarla de manera correcta, pero si no tiene convicción, si se siente desganado, si tiene miedo, si tiene inseguridad, o sea, la emoción, que es energía en movimiento, no va a darle forma a ese propósito. Los tres primeros pasos son fundamentales. Pensar, ordenar, hablar, verbalizar y sentir en coherencia. Ahí se empezó bien. Entonces, tiene que haber fe, tiene que haber convicción en emoción, tiene que haber entusiasmo, tiene que haber satisfacción, tiene que haber alegría, ¿ya?
tiene que haber seguridad, sentirse seguro, empoderado, todo eso para ir y manifestando a través de los tres primeros pasos. Y aquí estaríamos concluyendo este pequeño repaso con respecto a los tres primeros pasos de la magia, ¿ya? Y que dice, si mis afectos están divididos, inseguridad, culpa, vergüenza o cualquier otra emoción que no esté alineada con mi resultado, mi universo dividirá su movimiento. El universo solo precisa que le ordene el qué y que lo polarice dirigiéndome continua e innegociablemente hacia eso, sintiendo que es indefectible la realización. Entonces sucederá. Entonces, ese es este resumen. Supongo que tienen algunas dudas, algún comentario, algún aporte. Hola, Miguel. Hola a todos. Hola. Escuchando, escuchando con atención, sí, estoy completamente de acuerdo con el tema de, sobre todo, cómo la energía se carga de la emoción y cómo el pensamiento te lleva a darle esa intención a esa emoción. Em, a tu parecer, Miguel, la emoción, la emoción pura, de alguna manera el pensamiento, porque la mente está cargada también, el pensamiento puede estar cargado también del ego, ¿cierto? Y eso te lleva a una emoción. La emoción pura, el pensamiento, ¿tú crees que es posible? A ver, ¿cómo puedo plantear la pregunta? Estoy un poco confundida. Una emoción muy intensa, una emoción muy intensa, puede llevar a una persona a disociarse, mirarse cómo su mente la está llevando a pensar y a generar esa energía interna que uno sabe detectar que es una emoción. Cuando uno siente, por ejemplo, la emoción de la pena o de la tristeza, o cuando uno siente la emoción de la alegría, hay una energía interna que se exacerba dependiendo de la intensidad del acontecimiento, por supuesto. Eh, ¿Cómo lograr que esa emoción, cuando tú te la estás mirando, cómo manejar la mente para que esa emoción calibre? Para- Por ejemplo, ¿tú crees de que yo, por ejemplo, tengo una emoción, ¿ya? Y yo necesito manejar, porque esa emoción surge de un pensamiento que puede estar cargadísimo de, como tú decías, del ego, que te puede traicionar. Hay veces que uno se boicotea y en ese boicot, esa intensidad de la emoción comienza a acentuarse, a crecer, a exponenciarse, esa emoción. En el momento en que uno necesita como equilibrar, armonizar todos los planos para que uno pueda estar sano, que pueda estar armónico, que pueda estar tranquilo, abordando un objetivo. La emoción, ¿cómo la separamos del pensamiento si el pensamiento te está llevando a la emoción y la emoción se está viendo acrecentada de acuerdo al pensamiento, como un círculo vicioso? ¿Cuándo crees tú que es necesario eh, ponerle atención o cómo tú lo recomendarías? eh, ¿Cuál es la técnica más fácil, más rápida para poder que ese pensamiento no se llegue a cargar con esa emoción y lograrlo manejar en el momento? Te estoy hablando sobre todo de personas de perfiles impulsivos, ¿ah? Mira, igual es bastante complejo cuando una persona tiene un perfil porque eso se puede decir que está en su carácter. Entonces Claro, claro. es un trabajo que tiene que ir realizando en el largo camino de su vida
Pero cuando la cosa es muy intensa, cuando es una característica primordial en la persona, yo creo que esa persona necesita que le enseñen ya a ir manejando y regulando sus emociones. La intensidad de la emoción, más Y que el pensamiento. claro, y necesita que le vayan enseñando, entonces necesita un acompañamiento terapéutico. Ah, no, de todas maneras. Te lo pregunto precisamente porque vengo de atender y estaba viendo un caso de una persona de que lo que menos quiere es seguir teniendo un abordaje farmacológico. Él está siendo tratado por un trastorno impulsivo eh, persistente. Él tiene problemas de impulsividad severo, ¿ya? El tema está en que está siendo tratado con psicoterapia a través de mí y acompañado con un psiquiatra para poder manejar el tema de la impulsividad. Sin embargo, el abordaje farmacológico lo está teniendo un poquito, obviamente, ya aburrido. No, Quiere, es que espera, perdón, pero es que esos son ya casos muy extremo. soy muy específicos porque ya hablan de una condición ya muy fuerte y muy importante en una persona, entonces ya escapa, por ejemplo, a lo que nosotros estamos hablando que tiene que ver con un nivel de conocimiento y de aplicación, ya podríamos decir, a ver, para no decir normal, ordinario, o sea, que lo puede aplicar todas las personas, pero para que este tipo de personas que tú me estás diciendo lleguen a ese nivel de poder ellos solo empezar a trabajarse, primero que nada necesitan una asistencia, necesitan una ayuda y que Claro. y bien progresiva para que la persona empiece poco a poco a ir dando pasos y ir teniendo logros. Entonces, yo creo que en un caso bien dramático tiene que estar ahí con una terapia eh, psicológica muy importante. Por Sí, ejemplo, se me ocurre que la hipnosis es bien buena en esos casos. perfecto. Ya en la hipnosis eh, hay harto, porque por ejemplo hay gente que le cuesta, a lo mejor a esta persona le cuesta relajarse por sí misma, pero con la hipnosis puede a lo mejor llegar a un estado y empezar a modificar patrones y una serie de cosas que están muy enquistadas en él. Por, Oye, la respiración por- también es súper, bueno, una cosa lleva a la otra, pero la respiración guiada y meditativa es súper también aconsejable para estos casos, ¿ah? Ha resultado bien, fíjate. Ha resultado efectivo, por lo menos en algunos momentos, porque si, no sé, por un indicador eran de 5, he logrado manejar 3, ya es un gran logro, por darte un ejemplo. claro, Y, y a través de la respiración consciente se ha logrado hacer un avance. Como dato, para los que estén trabajando algún tipo de manejo. Y qué importante lo que tú también señalas, la congruencia para el logro del objetivo. Cuando estás metido en el caos y logras salir y empiezas a ordenarte, a centrarte, qué increíble cómo todo se armoniza y empieza el universo a responder frente a ese mandato, pero que de verdad tiene que ser congruente. Bueno, tú sabes, Miguel, o sea, en el fondo uno puede estar tratando de tener un propósito y darle con todo, con todo, con todo. Pero, por ejemplo, cuando eh, tu estado o tu equilibrio o tu ansiedad te estás sobrepasando, independiente de las ansias de lograr el objetivo de algún tipo de proyecto, cuando estás metido en el caos, por Dios que se obstaculiza la energía. En cambio, cuando logras la armonización y la congruencia entre lo que tú estás sintiendo, que en el fondo lo que estamos buscando es sentirnos felices, po, sentirnos satisfechos, que nuestros logros se van concretando. Cuando tú vas sintiendo ese feedback ambiental, cuántico,
y tú vas reaccionando de acuerdo a eso en sintonía, Mira, oye, es un cambio, podría, pero total. podría dar alguna clave. Cuando uno tiene un propósito y tú dices que es porque quiere sentirse feliz, o se quiere sentir bien, o quiere sentirse más próspero, más pleno o en paz. Y uno está ansiosa y hay caos y hay energía ahí revuelta. Ya, una de las claves es que uno se tiene que sentir como que ya esa cosa, uno tiene que estar en sintonía con lo que se quiere lograr, ¿ya? Porque la magia funciona, digamos, y a la inversa. La magia, si yo, por ejemplo, ya yo quiero la felicidad y yo digo, y yo determiné si es necesario, si es posible, imposible, si tengo, si quiero, ya todo eso que vimos anteriormente, Claro, que para ser feliz es necesario que yo me cambie y me vaya a vivir al campo. Ya, yo lo determiné y no tiene nada malo que lo quiera. Total, es mi vida y yo hago, se puede decir lo que quiera con mi vida y me quiero vivir al campo. Eso está súper bien y el universo no se va a oponer. ¿Ya? Pero si yo me estoy sintiendo con ansiedad, con frustración, con caos, ya una clave es que yo tengo que sintonizarme con lo que yo quiero lograr, con la emoción final. Entonces, si la emoción que yo quiero lograr es sentirme en paz y feliz, yo, mientras no me sienta así, antes de lograr algo, de lograr ese objetivo, es muy difícil que lo atraiga y lo concrete. claro, claro. Totalmente, pero totalmente de O acuerdo. sea, una clave es que mientras yo voy desarrollando ese proyecto, ese propósito, yo ya tenga esa emoción, y yo me sienta Ya como así. que lo estés anticipando Sí, para traerlo aún más, o sea, que tú ya estés disfrutando de tu vida en el campo. claro, es lo mismo que un músico que dice, sintió, tuvo una inspiración y como que vio. Porque, por ejemplo, una sinfonía o un tema como que se intuye antes. Y mientras lo está componiendo, esa persona ya está emocionado, oh, estoy logrando, y se está Sí, sintiendo feliz, y está inspirado, y ya está proyectando emocionalmente, y todavía no termina la canción o no termina la sinfonía. Entonces, claro, cuando ya la termina y ya la toca y toda la gente aplaude, como que ahí se culmina, pero la persona en el proceso tenía igual la emoción ya correspondiente, coherente. Entonces, también hay una práctica de decir, a ver, todos pensemos qué propósito queremos, qué deseo tenemos para, por ejemplo, el 2025. Elijan un proyecto, elijan un propósito, elijan un deseo, un sueño. Ya lo pensaron, unas personas ya tienen que ver con cambiarse de trabajo, otros con cambiarse de lugar de residencia, otros con crear un negocio, pero después podemos ir más allá. Visualicen, cierren los ojos y conéctense con la emoción resultante de que acompaña el haber logrado ese propósito. Entonces la gente se empieza a conectar con una alegría, con una felicidad, con un bienestar, sí. ¿ya? Sí, Entonces, sí, ¿realmente eso se puede obtener sin el propósito? Sí, eso también es una clave, eso está dentro de nosotros, nosotros podemos ser felices, en paz, completos aquí y ahora en el nivel que sea, pero como estamos funcionando en este mundo, no es malo tener propósito y luchar por ello, pero no tenemos que también depender 100% de las expectativas, sino que disfrutar ese proceso y ir acompañados con esa emoción desde el principio. Esa es una de las claves para que el universo haga clic
y por correspondencia y por sintonía nos provea de todo lo que va acorde a lo que estamos sintiendo, pensando y verbalizando. Me parece totalmente congruente y no solamente me parece, sino que con certeza lo sé. Es increíble como cuando uno está en caos, te he escuchado todo, que increíble cuando uno está en caos, que la energía está, como tiene, es inteligente, se conecta y como que empieza todo. ¿Te acordás cuando te hablaba Miguel del tema eléctrico? Los aparatos eléctricos reciben como una cosa, empiezan como a tropear, no te funcionan, es que cuando a uno lo apaga de repente, no sé, pues, está ahí como que quieres hacer una linda comida, tienes unos invitados, pero tu estado como áurico, energético, tu emoción está más conectada con los nervios de que, no sé, pues te vaya a pasar algo porque van a venir dos personas de que no se agradan o uno esté pensando, atrayendo la sensación de que puede haber un conflicto. Por ejemplo, todo este proceso de esa comida agarra ese tenor de energía, de como de la emoción, y como que la cuestión empieza a coartar la fluidez y la armonía necesaria para que todo resulte bien. Es impresionante, es como que uno metiera una energía tan fuerte. Uno ni siquiera puede, capaz de darse cuenta de cómo influye en el entorno obviamente el entorno en ti, pero qué potente es. Y es uno, pues. El acontecimiento es el mismo. Es la Así, emoción, la energía de uno la que puede cambiar la realidad del tema. así es. Oye, José, ¿tú querías decir algo? Es que vi que... Sí, sí, sí. Hola, hola. Mira, eh, en sí lo que quería más o menos decir era referente a la emoción, el pensamiento. Era más bien el hecho de que uno tiene que siempre autoobservarse. Eh, Cuando uno encuentra, por ejemplo, un tesoro que está dentro en un cofre y no sabe cómo entrar a él, y siempre se va a encontrar la llave adentro del cofre. Muchas civilizaciones siempre han dicho, cuando uno entra a un templo, eh, así como tú me ayudas, Miguel, eso de que tienes que conocerte a ti mismo para poder entrar al reino. Claro, En donde que, los griegos, entonces, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, algo así. claro, y en cada civilización siempre ha sido el templo la entrada a aquello. Entonces, ¿qué significa el observarse? El observarse es darse cuenta en cuanto de la emoción, aquel sentimiento, emoción que empieza a trabajar en uno y empezar a observar por qué razón, no sé, po, doy algún ejemplo de los celos. ¿Y qué es lo que hay más allá del celo? Generalmente, cuando ahora estábamos hablando de que, claro, uno piensa algo, pero habla otra cosa. Entonces ahí tiene que haber la coherencia y al darse cuenta de aquella emoción, empezar a indagar, a indagar, a indagar, ¿por qué? ¿De dónde vino? Entonces, si uno empieza a encontrar de dónde vino, eh, se va a dar cuenta que es la llave que uno tiene interiormente para poder salir de este conflicto que pasa a ser la libertad de poder transformar aquellas emociones y salir adelante en el propósito que uno está esperando. Y es así que el observarse y encontrar la oscuridad de su alma empieza a entregarte eh, más sabiduría. En la Biblia sale, hay que quitarle la energía al diablo.
se refiere a eso, a aquellos pensamientos que nos hacen divagar en, en esa oscuridad. Pero si uno alcanza a llegar y empieza a rescatar, como así bajó Jesús al infierno y fue a rescatar sus valores, es así cuando uno sube con esa intención. Estuve escuchando también a Parisi estos días y él decía, Jesús, enseñar la metanoia. ¿Y qué es lo que metanoia? Es realizar un cambio profundo en la forma de pensar, sentir y actuar, volverse al cambio o tomar otra dirección. Entonces, cuando uno va avanzando, va observándose, va a en estos pasos que tiene y definitivamente, disculpa, Jesús es uno de los tantos magos, Mahoma, Buda, Quetzalcóatl, eran civilizaciones que entre ellas no se conocían, pero el común de ello era esto, la magia. También los queros de de los incas y encontraban el poder trabajar esas situaciones. Y ahí empieza hay un punto que me gustó que es utilizar la energía ya que está en esa situación. O sea, en la película Los Jedi que dicen que la fuerza te acompañe, definitivamente, ¿qué es lo que es? Esa fuerza es la que se encuentra en el universo cuando uno ya empieza a encontrar la coherencia entre el pensar, sentir, actuar y hablar. Entonces, y en uno de los ejemplos que daba Parisi, que me llamó mucho la atención, decía, eh, esas civilizaciones no tenían idea qué es lo que era el cómo. Pero decía José Luis, ¿para qué te preocupas? Si el universo tiene otros medios para poder entregarte esa información. Entonces, cuando uno encuentra un propósito espiritual o del alma, dejarlo fluir, dejarlo fluir y observarse. Y a través de esa observación uno va encontrando el camino y la congruencia, y es más, llega a la magia del encontrar lo que uno va a hacer. Doy un ejemplo, disculpa que sea una infidencia, Miguel. Hace un tiempo atrás fuimos a un evento al MCA y Miguel íbamos en un auto y no había ningún estacionamiento, ninguno. Y Miguel dijo, ya, estacionar, estacionar, vamos a estacionar, estacionar, estacionar. Y no te digo que en 5 minutos que estábamos ahí, un caballero viene, abre una puerta y nos deja el auto ahí. Y estaba todo lleno. Y nos abrieron. Entonces, yo ahí empecé a captar que cuando uno tiene coherencia y toma firmeza e intención a un propósito tan pequeño como fue ese, imagínate lo que uno puede ser cuando empieza a trabajar totalmente, el encontrar la sabiduría en los 11 pasos. Eso en realidad es lo que quería dejar, hacer un Gracias, José. comentario. Gracias, ¿Mm? José. Para terminar, voy a terminar porque igual ya lo hemos alargado. Miren, nosotros somos magos, como somos hijos de Dios y fuimos creados con todas las cualidades divinas. Decir que nosotros no creamos nada porque el mundo está súper mal, porque hay guerra, entonces no tenemos cualidad de manifestar, porque si fuera así, este mundo sería un paraíso, estamos súper equivocados. Nosotros somos magos 100%. Y todo lo que hemos co-creado de nuestra vida, ya sea una persona que dice, pucha, mi vida ha sido puro fracaso, o una persona que está súper enferma, o una persona que está en la ruina, ya. Todo eso es magia, ¿ya? Y el universo ha cumplido todos los deseos de la persona. El universo a nosotros nos cumple todos nuestros deseos, todos. Lo que pasa y el problema está que nosotros co-creamos con el inconsciente, donde hay
como yo decía, hay caos, hay confusión, hay falsas creencias, hay miedos, hay traumas, hay de todo. Entonces, nosotros siempre estamos como anclados, pegados, pensando en estas cosas, atrayendo muchas situaciones con miedo, con inseguridad. Entonces, nosotros sí estamos creando, sí somos magos. Pero, como dice José, la autoobservación es súper importante porque si yo digo, pucha, en este año he manifestado hartas pellejerías, hartos problemas y hartos conflictos, tengo que observar cómo los creé. Tengo que ir para atrás y hacer una reflexión. Ahora que estamos a fin de año, va a servir eso. Esa recapitulación que sea consciente, que sea con conocimiento, o sea, a ver, ¿cómo empecé? Ah, claro, lo cargué de inseguridad esto, no creía tanto en esta cosa, tenía miedo, también esto no estaba tan convencido, no, con esta persona que yo hice un proyecto, en el final yo desconfiaba de él. Bueno, si nos autoobservamos, vamos a empezar a ver todas esas causas de manifestación, pero que son contrarias al resultado esperado, ¿ya? Entonces... Es clave siempre la autoobservación y saber los pasos y saber el método para que ahí uno pueda entender por qué las cosas no resultan y por qué sí resultan, ¿ya? Por ejemplo, hay unos jefes que tienen, pongámonos a pensar, hay jefes en una empresa que tienen su propósito, sus visiones, su misión súper clara, son súper coherentes y son exitosos. Entonces, de repente, cuando entrevistan a algunos empleados, ya dígame, ¿qué piensa de la empresa? ¿Qué quiere usted? Y todo, y el empleado empieza con sus ideas contrarias, divagaciones, errores, incongruencias. Los jefes le sacan toda la película y de repente dicen, ya, gracias, gracias, y a la otra semana está el sobre azul. Porque le cacharon, este no sirve, porque vulgarmente se le dice ponerse la camiseta, pero no, cómo piensa, qué es lo que dice, qué siente. ¿Está en coherencia o no? Listo. Bueno, lo dejamos hasta acá y miren la próxima semana cómo estamos en Pascua y después en Año Nuevo. No creo que nos juntemos y quizás nos juntemos después una vez en enero para hacer un cierre. Y eso, pues vamos a estar comunicándonos. Oye, muchas gracias, Miguel, por todo tu tiempo, dedicación, por todas estas clases que son muy, muy buenas. Así que yo de verdad te agradezco esta instancia. Y Tu gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Gracias. Saludos a Que estés muy todos. bien. Todo Que estés bien. Chao, muy chao. bien. Chao, Miguel, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buena Buenas noches. Navidad. Chao.